Hemos venido informando a través de Milenio Televisión de esta investigación que hizo un compañero reportero de Animal Político, Daniel Lizárraga, sobre una solicitud realizada a la Procuraduría General de la República y a la Presidencia de la República para conocer puntualmente las estadísticas sobre ejecutados o personas muertas relacionadas con el crimen organizado. Le hemos llamado y le agradecemos mucho a Daniel que se encuentre con nosotros en el estudio. Daniel, ¿me escuchas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Daniel, tú hiciste esta solicitud a la PGR, a la Presidencia de la República, de conocer las cifras de muertos del 2011 relacionadas a este asunto de la guerra contra el crimen organizado. ¿Qué te han respondido? Bueno, las solicitudes no son exactamente mías. Yo las logré conseguir dentro del sistema y del portal de transparencia que tenemos acceso todos los mexicanos a través del IFAI. Pero sí es un asunto que venimos siguiendo porque, bueno, desde hace año y medio veníamos conociendo paulatinamente cuáles eran las cifras oficiales sobre el número de muertos en este combate a la delincuencia organizada. Pero resulta que para el 2011 ya no había cifras, entonces nos preguntamos qué estaba pasando y ahí nace esta investigación hasta que descubrimos documentos oficiales en los cuales por una parte la Procuraduría General de la República los clasifica, esto es que no los podríamos conocer nunca, y por otro lado la Presidencia de la República los reserva. Esto que es una contradicción, pero tampoco le pone temporalidad, 1, 2 años, 12 años, como marca el máximo de tiempo la ley. Y bueno, eso fue en esencia lo que descubrimos. De alguna manera había un rechazo del gobierno del presidente Calderón a revelar para el año 2011, de acuerdo a sus documentos oficiales, un expediente de más de 80 páginas que hemos integrado para conocer cuál era la nueva cifra, por llamarlo así, del número de ejecutados o, bueno, el número de muertos en esta guerra contra el narcotráfico. Daniel Lizárraga, responden una confidencial, la otra responde reservada, pero ¿cuál es el argumento concreto que te dan? Bueno, la respuesta inicial de la Procuraduría General de la República es que la información era confidencial por razones de seguridad nacional. Es decir, esto de alguna manera era contradictorio con lo que el mismo gobierno venía difundiendo de los años anteriores. Y esto evidentemente pues representaba una contradicción con la propia actitud que viene asumiendo el gobierno federal. Ahora, esta investigación tuya ha sido publicada, bueno, ayer en Milenio Televisión y en nuestro periódico Milenio, y la Procuraduría General de la República ha dicho, pues básicamente, que lo que importa no necesariamente son las cifras, sino que se esté llevando a cabo las investigaciones. ¿Esta respuesta la recibiste también tú? Sí, evidentemente, digo, nosotros estuvimos tratando de obtener una versión oficial prácticamente desde principios de diciembre y oficialmente nunca nos quisieron contestar. Sabían lo que estábamos investigando, sabían los documentos que habíamos encontrado a través del IFAI, pero bueno, me parece que el documento, el comunicado de prensa que ha emitido esta mañana la Procuraduría General de la República, lejos de aclarar las cosas, en el fondo me parece que hay un asunto muy delicado. ¿Cuál es este asunto? La Procuraduría General de la República dice que la información no está clasificada. Yo ya no entiendo, ¿no? Es difícil saberlo ahora, porque entonces, ¿qué estamos ante ahora? Un boletín de prensa, un comunicado de prensa por medio del cual se desclasifica una información. Es decir, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia, para desclasificar un archivo, bueno, pues no se hace a través de un comunicado de prensa. Esto requiere de un proceso legal. Y aún más, la única instancia que puede desclasificar una información es el IFAI, no es la PGR. Ahora, ¿qué análisis, Daniel Lizárraga, haces tú como reportero, como investigador, en torno a esta negativa que hacen las autoridades federales de una cifra que además sí se había venido dando en años anteriores? Bueno, mira, en primera instancia resultaba poco entendible. Había un compromiso expreso del presidente Calderón en aquellos diálogos por la seguridad que ustedes transmitieron en vivo en agosto del 2010, si no mal recuerdo. Y bueno, a partir de ahí hubo una serie de cambios en el sistema de información sobre cómo iba la guerra contra el narcotráfico, que implicó precisamente revelar estas cifras, que se nombrara un vocero de la guerra contra el narcotráfico, como fue el doctor Poiré, y bueno, algunos cambios internos en comunicación social
y bueno, parecía que la dinámica estaba cambiando, sobre todo en respuesta a exigencia de los propios medios de comunicación como Grupo Milenio, y bueno, resulta que estaba fluyendo la información y de repente hay un cambio en esta estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estamos en un año electoral y por eso era la duda, por qué el gobierno pretende ocultar la información y ahora se enreda en una serie de argumentos que ya es difícil entender exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que están tratando de comunicarnos. Es que, Daniel, los escenarios posibles podrían ser muy pocos, que realmente no tienen la cifra, que sería difícil de creer, que la metodología les falló y las primeras cifras que habían dado estaban equivocadas, u otro escenario también podría ser que el aumento en el número de fallecidos sea tan alarmante que prefieran ocultarlo. ¿Qué escenarios ves tú, Daniel? Yo me inclinaría un poco más por el segundo, sobre todo porque no podemos perder de vista que estamos en un año electoral, que viene un proceso muy fuerte de disputa por la presidencia de la República y bueno, evidentemente sabemos que ha habido un costo político que ha tenido que pagar el gobierno del presidente Calderón desde la primera vez que reveló, como te decía, en agosto del 2010 la primera cifra, que si no mal recuerdo eran 28,000 muertos, cuando en una conferencia transmitida en vivo en televisión, el entonces director del CISEN, Guillermo Valdés, reveló que eran 28,000 muertos y ahí se desencadenó pues una serie de señalamientos respecto a cómo venía actuando el gobierno federal. ¿Tú crees que es una cosa de metodología entonces? Pues yo creo que en principio puede ser una cosa de metodología, pero estos asuntos evidentemente que ya están entrampados en un asunto político y me parece que el comunicado de la PGR de esta mañana, en lugar de aclarar o de explicar las cosas, termina por enredarse más, porque se contradice. Yo tengo un documento oficial de la Procuraduría General de la República donde a un ciudadano le dicen que esta información es clasificada por razones de seguridad nacional y ahora en comunicado de prensa dicen que no está clasificada. Realmente me parece una contradicción total. ¿Qué sigue, Daniel, en tu investigación? Bueno, sigues tratando de seguir buscando ahora alguna respuesta de los académicos, de los periodistas que exigieron frente al presidente Calderón que se revelaran este tipo de cifras. También habría que ver cuál es la respuesta ahora del Instituto Federal de Acceso a la Información, porque bueno, algo van a tener que hacer cuando la autoridad no está pues acatando los principios ahora ya constitucionales de rendición de cuentas. Estaremos atentos a tu trabajo, Daniel Lizárraga. Gracias por acompañarnos esta mañana en el estudio. Buenas tardes. Gracias, muy buenos días.